Amigos, les saludo para iniciar una nueva entrevista de su espacio en la palestra desde la calle y seguir pulsando los temas que están como el nombre del programa en la palestra. Hoy está de visita acá en el estado portuguesa Roberto Enríquez, quien es presidente nacional del partido COPEI. Visitó el estado para participar en una sesión especial por el aniversario de COPEI, el 76 aniversario. Y aprovechamos para hacerle esta entrevista y conocer sus impresiones acerca del escenario político nacional. Roberto Enríquez, bienvenido al espacio. Muchas gracias, Daniel, un honor estar aquí en la palestra y saludar a todas las personas que tienen a bien vernos, ¿no? Y escucharnos. Bueno, Roberto, quisiera primeramente que nos contaras de manera muy sucinta cuál fue el mensaje que le diste a la población de la zona alta de Portuguesa, exactamente en Biscucuy, en el marco de esta sesión. No, mira, estamos llevando nuestra propuesta que hemos llamado los 4 puntos cardinales para la unidad y la victoria, que no es otra cosa que una propuesta de reafirmación unitaria, de hacer un gran esfuerzo por revisar en qué cosas ha fallado la unidad, qué cosas tenemos que corregir para prepararnos con mucha claridad para derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, que más temprano que tarde van a venir, para seguir el ejemplo que dio Barinas, que dio Biscucuy, y que han dado, qué datos nos dan esos municipios y esos estados en donde se ganó a pesar de la adversidad, a pesar del ventajismo, a pesar del abuso de poder, qué datos nos dan esas realidades para aprovecharlos para un gran movimiento popular, nacional, democrático, que unifique a todas las fuerzas populares y democráticas del país, valga la redundancia, para obtener la democracia, para derrotar a Maduro y para iniciar un nuevo camino para el país, ¿no? Y esos son 4 ideas centrales que hemos dicho. Primero, hacer un gran esfuerzo por trabajar en lo que hemos llamado una unidad coherente y sustentable, es decir, una unidad que sea sustentable en el tiempo, que más allá de que pueda haber diferencias, matices, visiones, todos tengamos un objetivo muy claro, y entendamos claramente que solo unidos es posible, y que la unidad no es solamente para hacer oposición, que es una unidad para hacer gobierno, para cambiar a Venezuela. Digamos que alguien que te esté viendo y escuchando en este espacio puede decir que COPEI no es el mejor ejemplo de unidad, porque COPEI está dividido en varias partes, a diferencia de otras organizaciones. Acción Democrática dicen que está dividido en 2, COPEI dice que está dividido en 3 o en 4 partes. ¿Cómo pudieran comenzar desde COPEI a dar ese ejemplo de unidad? Mira, la verdad es que yo no considero que el partido esté dividido ni en 2, ni en 3, ni en 4. Okay. El partido, como ha ocurrido con otros partidos, lo que sí sucede es que fuimos el primer partido que fuimos asaltados por el régimen, por la dictadura. Este es un partido que Nicolás Maduro y sus socios o sus asociados decidieron imponernos a nosotros, después de que la militancia decidió quién lo dirigía. Nicolás Maduro decidió imponernos unas autoridades, unos comisarios, mejor dicho. Y esa es la única realidad existente. Hay algunos personajes que se asociaron a eso se le llama traición, eso no tiene otro nombre. Entonces, de ahí a llamar, yo más bien creo que el testimonio que ha dado COPEI, que ha dado la democracia cristiana venezolana, es hermosísimo, de lealtad al país, de consecuencia, a pesar de todo lo que nos hicieron, mantenernos siempre del lado de la unidad democrática. Tanto es así que fíjate tú que después fue intervenido Acción Democrática, primero Justicia, Voluntad Popular, y les ha tocado ahora sufrir lo que COPEI tiene varios años sufriendo. ¿No hay posibilidad de que COPEI, digamos, en esas divisiones o en esas partes o esa militancia que está dispersa se pueda volver a unir, digamos, a través de algún proceso puntual? Es que yo creo que tienes una lectura equivocada. COPEI está muy unido, COPEI está trabajando muy unido. Sí, pero fíjate, te lo digo, Roberto, porque en el caso de Guanare, por ejemplo, hubo una elección a alcaldes y hubo prácticamente 2 candidatos, uno que era apoyado por el COPEI que tú representas, ¿verdad?, que iba con la Mesa de Unidad Democrática, y otro que iba apoyado por la tarjeta de COPEI que le otorgó el TSJ a estas autoridades. Y si hubieran ido unidos, digamos, el resultado electoral hubiera sido muy reñido con el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso deja en evidencia que las 2 tendencias se necesitan desde el punto de vista electoral. ¿Cómo ves tú eso? No, mira, yo creo que no conozco el detalle del caso de Guanare. Yo creo que lo que sí ocurrió es que se cometieron muchos errores entre quienes administraban la tarjeta de la unidad para ese momento, y el no haber hecho primarias, la repartición de cuotas, el no haber
valorado muchas realidades locales. Aquí Copey dentro de la unidad fue muy maltratada en Guanare, cuando es uno de los principales partidos. Yo creo que allí lo que pasó fue eso, no fue el tema de las tarjetas secuestradas, porque el país sabe muy bien que hay unos malandros que se pusieron a la orden del régimen. Tan es así que quedó en evidencia en Barinas. Fíjate tú, tan es así que primera vez en la historia que Copey saca menos votos que partidos como el MAS, y no, con todo el respeto por el MAS. Lo que te demuestra es que los mismos copellanos están muy claros. La tarjeta de Copey, de ser una de las tarjetas más importantes del país, porque recogía la voluntad de los copellanos, hoy en día da mucha pena. Y eso no quiere decir que no hay Copey ni que no hay copellanos. Eso quiere decir que la mayoría de los copellanos, salvo el que está muy desinformado, están muy claros en que nuestra tarjeta está secuestrada y por eso nos quedamos al lado de la unidad. De manera tal que hay que diferenciar las cosas. No es que los llamados confiscadores de la tarjeta tengan reconocimiento y votos. Okay. No, es que se aprovechan de la confusión y de los errores que se cometieron. Por eso que nosotros estamos planteando para las elecciones presidenciales y parlamentarias primarias generales, en donde sea el pueblo el que decida quiénes son el candidato presidencial y los candidatos. Ya vamos a tocar ese punto, pero un tema que está en la palestra, como el nombre del programa, es el tema del revocatorio. Pues recientemente se hizo una solicitud, se llevó a cabo un proceso, ya el CNE dijo que no podía ir porque no se recogieron las firmas, quienes lo promovieron dijeron que no habían condiciones. ¿Qué opinión tiene Copey sobre eso? No, evidentemente que era como el solo hecho, el método, el modelo, la nucleación de centros que se estableció hacía imposible, inviable la recolección de voluntades, ¿no? Era como tratar de meter el océano Atlántico en una tapara, era imposible. Entonces, cinco personas por minuto, entonces era absolutamente inviable. Yo creo que ahí se entendió que al no ser posible ya el CNE estaba castrando, estaba liquidando la posibilidad de que la gente expresara su voluntad y se decidió no avalar esa jornada, ¿no? Cosa que nos despeja el camino de cara a que primero yo creo que ese derecho fue vulnerado, no fue que no se quiso ejercer. Ese derecho está siendo vulnerado porque más allá de que tú pudieras coincidir o no, como en efecto había personas que con mucha razón, con argumentos que yo podía entender, no creían que el revocatorio era una estrategia correcta. Lo cierto del caso es que lo que no se puede discutir es que es un derecho. Y ese derecho fue violentado porque cuando se establece un sistema de recolección de voluntades que es imposible alcanzar el 20%, y además se establece que es por estado cuando es una circunscripción nacional porque es la jefatura de estado, pues allí te evidencia cómo se violentó. Pero lo que nos queda claro es que ahorita, si algo sí tenemos cierto, certero y que Maduro no se le va a poder escapar es a las elecciones presidenciales. Y nosotros estamos trabajando para que se adelanten, pero también para prepararnos para derrotar a Maduro en esas elecciones presidenciales. ¿Cuáles serían esos pasos, a tu juicio, que debe dar los factores de oposición para lograr esa unidad que ha sido tan complicada en los últimos años? Algunos dirigentes de acá de Portuguesa han propuesto que los partidos inicien un proceso de relegitimación de autoridades. Primero se legitimen los partidos y después se proceda, digamos, a esa unificación de criterios. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que los partidos, por lo menos en el caso, históricamente nosotros siempre hemos estado de acuerdo con elecciones de base. Todos los cargos que yo he obtenido en Copey han sido por elecciones de base. Y estoy absolutamente convencido de que en el caso de los partidos intervenidos tienes que regularizarlos, tienes que quitar la intervención. El régimen tiene que salir de nuestros partidos y por supuesto que tiene que haber convocatoria de elecciones de base. ¿Cómo pueden lograr, digamos, que se regularicen los partidos? ¿Ustedes creen que es primero posible hay que lo permita? Yo la verdad es que tengo la impresión de que primero vamos a tener que sacar a Maduro para después, no solamente los partidos, legitimar las instituciones del país, sanear a Venezuela. Primero el país, Daniel. Roberto Enrique participó en el diálogo que se adelantó, el último diálogo. Sí, en el de México. Ajá, claro. Ese diálogo, digamos, digamos, fue cerrado. Está suspendido. Continuó. Ajá. ¿Qué opinas tú de ese diálogo? No, nosotros creemos que debe retomarse. Está suspendido unilateralmente y de forma irresponsable por Maduro, utilizando argumentos además muy vacuos. Y creemos que cada día que pasa más bien los problemas del país se agravan. Yo soy de la tesis de que en Venezuela vamos a necesitar tarde o temprano un gran acuerdo nacional de convivencia, no de cohabitación, de convivencia. Con el gobierno.
entre todos los sectores todos del los país. sectores, A veces creo y creo que las señales que da Maduro es que nunca quiere lograr acuerdo, porque lo único que quiere es permanecer en el poder aunque el país no lo quiera. Y eso es inaceptable. Si el país lo quiere sacar, el país lo va a sacar, como sacó a Chávez, al señor Chávez de allá de Barinas, ¿no? Y la voluntad del pueblo hay que respetarla, pero sí soy un convencido de que las sociedades, las familias, las empresas y los países funcionan cuando tienen reglas de juego claras, y eso pasa por un gran acuerdo nacional, político, económico, social, institucional. El tiempo se nos acaba, Roberto, pero entre los factores de oposición hay algunas posiciones, digamos, muy férreas, como la de 20 Venezuela, por ejemplo, que han manifestado que ellos no creen en el diálogo, no creen en las elecciones, no creen en ningún proceso porque ellos no reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Es difícil que ustedes logren una unidad con factores que tienen esa postura. Para nada, hemos estado... No, mira, yo creo que las posiciones de cada quien se respetan, pero coincidimos en algo, es en que queremos una Venezuela democrática, y esa es una coincidencia. Hay quienes, no solamente Maduro, sino gente como los llamados alacranes, o como tú los quieras llamar, que asaltaron partidos políticos que están al servicio de la dictadura y no de la causa. No, porque el que traiciona una vez traiciona a dos y traiciona a tres. Y yo creo que meter caballos de Troya en la lucha democrática es un peligro. Yo creo que tenemos que ser muy honestos con el país. Y yo creo que el país, mientras más informado esté, más se orienta y más clara tiene las cosas. Y por eso es importante consultarle al país. Ahora bien, yo creo que cuando a ti te secuestran un hijo, tú tienes dos opciones. La policía te pregunta, ¿usted va a negociar con el secuestrador o usted quiere que hagamos una operación comando y saquemos a su hijo? Yo te aseguro que la mayoría de los padres prefieren siempre que le liberen a su hijo negociando y no arriesgarse a una operación de esa. Yo creo que tú no avalas ni legitimas al adversario por hablar y por buscar un acuerdo. Yo creo que de lo que se trata es de pensar en Venezuela, y nosotros en COPEI, la democracia cristiana, siempre creemos que intentar el acuerdo es siempre intentar que Venezuela conviva en paz y que Venezuela prospere y eche para adelante. Independientemente de que Maduro no... Eso no quiere decir que creamos en Maduro. Creemos en el diálogo, en el acuerdo, en la paz. Que Maduro no crea en eso, pues para eso nos vamos a preparar para derrotarlo en las elecciones presidenciales. Agradecido entonces, dale, Daniel, con Roberto Enríquez por habernos conseguido esta entrevista acá en La Palestra desde la calle. Los invitamos, amigos, a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram, @enlapalestra2022, también en la cuenta Lea Informativo, @informativo es, y en el canal de YouTube Daniel España en La Palestra.